El siguiente relato es obra de Curro Esteves y forma parte de la antología Calabazas en el trastero, especial Barker, de la editorial Saco de Huesos. Por sus descripciones explícitas, Junior Cabeza Cruda no es un relato apto para menores. Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja, un podcast de ficción sonora de misterio y terror. Entra libremente, por propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan Junior Cabeza Cruda, de Curro Esteves. Alan Blackwood y Ted Smith debían haber estado jugando en la casa del segundo, aporreando los mandos de la videoconsola y quedándose progresiva pero inofensivamente miopes, mientras las parpadeantes imágenes de combate del televisor erosionaban sus globos oculares. Las madres de ambos estaban de compras y los chicos habían prometido no moverse del hogar y portarse bien. Ni una cosa ni la otra. Habían decidido fumar un rato los cigarros que Alan había robado a su padre, pegados a la ventana para intentar que sus progenitoras no notaran el olor cuando regresaran. Se encontraban disfrutando de esa nueva afición que tan adultos les hacía sentirse cuando vieron a Rebecca Culovaso en la calle. La niña estaba rebuscando algo entre unos hierbajos que crecían en la acera, cerca de la alambrada que rodeaba un descampado. Iba a su colegio, era 3 años más pequeña, llevaba ropa vieja y pasada de moda y unas gafas gruesas como las de una abuela. Por todos esos motivos, les había parecido divertidísimo arrojarle un par de globos de agua. Lanzadas desde un tercer piso, las 2 bombas de plástico reventaron de manera espectacular, una contra la acera y otra sobre el techo de un coche aparcado. El impacto no fue directo, pero sí suficiente para empapar a la cría. Con las coletas chorreando, pegadas a ambos lados de la cara, esta alzó su cara y gritó lloriqueando: ¡Os he pillado! ¡Os he pillado! Mi abuela conoce a vuestras madres. Le diré que estabais fumando y os caerá una buena. Y se quedó allí, desafiante, con los brazos en jarras. «No se atreverá», murmuró Ted. Por si acaso, decidieron asegurarse. No tardaron ni un minuto en bajar corriendo a la calle. Cuando lo hicieron, Rebecca seguía allí, tratando de secar sus gafotas con algún fragmento excepcionalmente seco de su feo vestido rosa desteñido. Por la cara que puso, no esperaba que los muchachos fueran a salir. Corría muy deprisa para ser una niña. Voló por las aceras, en línea recta, cruzando varias manzanas hasta llegar al Parque Cook. Sus perseguidores, enajenados por la cólera, no recordaron las advertencias de los adultos sobre gente mala que podría haber en su ciudad. Durante los últimos 6 meses, 8 niños habían sido secuestrados en los alrededores. Vivían en una ciudad dormitorio a tan solo 80 kilómetros de Londres, una comunidad tranquila y unida en la que nunca pasaba nada. En ninguno de los casos se habían recibido llamadas para negociar un rescate, ni declaraciones de responsabilidad por parte de grupos terroristas. La policía y el pueblo se temían lo peor, y la mayoría de las familias querían tener a sus hijos bien controlados hasta que la crisis pasara. Pero para Ted y Alan, las amenazas paternas susurradas en tono condescendiente se les antojaban vacuas y pueriles. Intuían que había un horrible tema tabú escondido tras los eufemismos que utilizaban con ellos.
pero al desconocer cuál era, no se asustaron. Los cuentos sobre gente mala sonaban demasiado a las canciones de cuna sobre cocos y chinches que atormentan durante las noches a los bebés, y no funcionaban con niños de su edad. Por eso, las advertencias de los adultos no evitaron que entraran en el Parque Cook. Este era, en realidad, una extensa arboleda algo agreste. En los linderos había algunos parques, fuentes y aparatos para gimnasia al aire libre, pero si uno se internaba demasiado, se encontraba rodeado por frondosa vegetación que contrastaba sobremanera con los grises y áridos paisajes de ladrillo, asfalto y cristal que predominaban en su localidad. Alan fue el primero en detenerse, jadeando, intentando recuperar el aliento. «Vamos», dijo su amigo, que iba por delante. «No te pares, la vamos a perder». «Ya la hemos perdido», respondió Alan. «A saber dónde está». Ted también se dio por vencido y regresó junto a él. Mientras caminaba, sentía algo extraño en el ambiente. En realidad, lo rodeaba el mismo entorno que era normal esperar del Parque Cook, pero parecía ser más consciente de todo. El olor de la materia vegetal en descomposición, los siseos de las ramas más finas al ser agitadas por el viento, el salvajismo de la naturaleza le acariciaba la piel con tanta suavidad que resultaba incómoda, secándole la boca, picándole en la nariz, encogiendo sus testículos. «Tienes razón, volvamos a casa», dijo casi rogando. Sentía sus ojos a punto de lagrimear. No supo decir por qué. La alergia, el viento que los había golpeado mientras corría, el temor. «Espera un poco, ¿quieres? Casi no puedo respirar. Tenemos que dejarlo, tío, el puto tabaco. Creo que de verdad es malo». ¿Qué te pasa?» Alzó la cabeza. Ted estaba pálido, caminaba con preocupación, con pies de plomo, y parecía incapaz de fijar la mirada en algo en particular. Y Alan también notaba algo. ¿Por qué jadeaba tanto en realidad? Tampoco fumaban demasiado, y eran chicos jóvenes, deportistas. ¿Por qué se sentía tan cansado, tan derrotado? «Tío, ¿me estás escuchando?» No lo estaba haciendo. De pronto, Ted encontró lo que su subconsciente llevaba tiempo buscando. Sus ojos se abrieron de par en par, sus dientes rechinaron y su lengua sangró al ser atrapada entre ellos. Cada músculo de su cuerpo se tensó y, sin embargo, se quedó inmóvil, como una estatua. «Tío», repitió Alan, cada vez más asustado y agotado. Se apoyó en un árbol y el árbol palpitó. Cuando se giró, pudo ver el engendro que había camuflado junto al tronco. Enorme y redonda, su testa recordaba a una naranja por su forma y textura, pero de un color marrón apagado y enfermizo. Color a carne viva, color de cuero sin curtir. Aquella monstruosa esfera tenía dos profundas cavidades en cuyo interior latía una mirada nacida de ojos invisibles. El crío gritó y dio media vuelta para intentar salir corriendo. Los reflejos del monstruo fueron más rápidos. Su largo brazo, delgado pero fuerte, se estiró para agarrar al humano por el tobillo y hacerlo caer. Después tiró de él bruscamente. El cuerpo del chico se giró y quedó boca arriba, pero el pie no. El hueso hizo un espeluznante sonido cuando la articulación se partió y los aullidos rasgaron el silencio del atardecer. El otro seguía paralizado. Pocas personas eran capaces de resistirse a los ojos de Junior Cabeza Cruda. Ese era el nombre de la deforme criatura. La experiencia era similar a intentar recuperar de las profundidades de tu mente las pesadillas vividas durante la noche y descubrir que esas pesadillas te devuelven la mirada. Con calma, sin soltar a Alan, el monstruo se acercó a la inmovilizada presa y abrió sus fauces. Por muy enorme que fuera la cabeza de la bestia, aquella boca la eclipsaba. Era el vacío insondable que hay detrás de la cordura humana. Si los dioses crearon el firmamento nocturno, fue para tapar un vacío similar a este. Para los estándares de su especie,
Junior no era más que un retoño. Todavía no tenía dientes, pero sus encías eran duras como el acero. Las cerró sobre la cabeza de Ted y empezó a apretar. Alan, desde el suelo, a través de un velo de lágrimas, contempló cómo la presión hacía que la frente de su mejor amigo se hinchara, que sus ojos empezaran a inflarse dentro de las órbitas. En un dibujo animado, aquello habría resultado hasta cómico. Cuando finalmente el cráneo se partió, con un ruido que resultó mucho más débil de lo que cabría esperar, Alan volvió a chillar. La aguda voz irritó a Junior. Enrabietado, el monstruo lo zarandeó entre sus fuertes garras, gritando también, con tanta fuerza, que el cuello del chico se partió y la cabeza terminó oscilando como sostenida por un muelle. Es la escena que encontró Rebecca cuando acudió, intrigada por los ruidos. La delgada y fibrosa figura de Junior Cabeza Cruda, que parecía compuesto por una mezcla de soga y pelo de perro, rematada por una gran cabeza de fauces de absurdo tamaño, que rezumaban sangre y materia gris. Entre las garras de Junior, el cadáver de Alan Blackwood, flácido como uno de los peleles de trapo y paja que se fabricaban en las fiestas de la cosecha, exteriormente ileso, salvo por el feo y abultado moratón que tenía en el lugar donde las vértebras parecían haber intentado escapar de su cuello. En el suelo, algo que una vez había sido Ted Smith, antes de que su identidad le fuera arrancada de forma sangrienta, junto con la mayor parte de su cráneo. Junior se giró hacia la intrusa y pasó algo extraño. La niña inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. Estaba aterrada, podía olerlo, pero no paralizada de manera sobrenatural. Tampoco había gritado ni corrido. Simplemente estaba ahí, espantada de manera racional y, al parecer, hasta intrigada. Cabeza Cruda agachó la cabeza y rugió, esputando flemas, sangre humana y restos de hueso, y después desapareció de un salto, internándose en las profundidades de la espesura, hacia donde, de manera algo confusa y poco delimitada, el parque Cook se fundía con el bosque. Dejó atrás el cuerpo mutilado de Ted. A Alan se lo llevó consigo. Para Junior Cabeza Cruda, todo comenzó en Seal. Seal, otro pueblo de Inglaterra cercano a Londres, fue de hecho comienzo y fin de importantes acontecimientos. Nadie puede afirmar si en Seal estuvo el origen de la estirpe. Lo que sí está claro es que allí vivieron durante siglos y allí se extinguieron. No eran humanos, pero tampoco eran del todo bestias, ni se podían considerar un cruce de ambas cosas. Eran una raza aparte, un tipo de criatura de tiempos primigenios anteriores a la civilización y la razón, considerados dioses y a la vez demonios, seres de gran poder que cazaban al hombre. Por causas ya olvidadas, la estirpe fue empujada a un lento y humillante declive que finalizó en su desaparición. Junior era la excepción. 20 años antes, el último de la estirpe y también el más poderoso de ella, Rex Cabeza Cruda, fue derrotado en Seal por los humanos. Pero antes de su muerte, Rex había copulado violentamente con una mujer, una anciana loca que se había entregado a él porque lo consideraba un dios de tiempos antiguos. El fruto de esta unión no tardó demasiado en hacerse notar. A las pocas semanas, la vieja, que vivía sola, sintió el vientre hinchado y el movimiento de una nueva vida que se agitaba en su interior. Junior no quiso causar daños a su madre, pero se notaba asfixiado, y el día del parto descubrió que el agujero de salida era simplemente demasiado estrecho. Tuvo que abrirse camino con sus garras. Aún así, la anciana logró sobrevivir el tiempo suficiente para acunar al engendro en su regazo, y solo se entregó a la muerte 2 horas después, mientras el neonato mamaba de sus pechos por vez primera y última.
La historia de Junior es triste desde sus mismos orígenes. Los primeros años de su vida había sido un ser errante. Vagaba por los bosques de Inglaterra sin rumbo fijo, con frecuencia haciendo círculos. Se alimentaba de musarañas, pájaros y otras alimañas, intentando descubrir cómo saciar el hambre eterna, aquel enemigo que lo torturaba desde dentro y sin descanso. Hasta que probó, casi por casualidad, la carne humana, y decidió quedarse cerca de ellos, tomando de vez en cuando una apetitosa pieza de ese gran rebaño. Después de todo, había muchos. Nadie había de preocuparse si no abusaba de ellos y solo reclamaba lo necesario para su sustento. Ahora mismo se encontraba encogido en su madriguera, un agujero excavado bajo las raíces de un arce muerto, recostado entre sus propios excrementos y los restos de anteriores comidas. El refugio hedía, pero poco le importaba, no era de costumbres limpias y, aunque las enfermedades podían cultivarse dentro de su cuerpo, no las temía. Hundió sus duras uñas en el cráneo ensangrentado de su comida y aplicó presión hasta que se abrió como una nuez. Volcó el contenido de aquella cabeza sobre su boca desdentada, como un vikingo bebiendo ruidosamente de una jarra de cerveza. No podía masticar, simplemente abría y cerraba la boca, aplastaba y trituraba, dejando que parte de la comida resbalara por sus comisuras y pequeños pedazos cayeran al suelo. Siendo mestizo, no tenía ni por asomo tanto poder como su padre, señor entre los de su raza. Rex Cabeza Cruda era todo hambre y orgullo. Junior era hambre y cautela. Una gran diferencia. El pequeño monstruo no se creía ni mucho menos amo y señor de cuanto lo rodeaba. No alardeaba con demostraciones de poder, ni se jactaba de matanzas públicas en medio de los asentamientos humanos. Más bien, acechaba, mataba en sigilo, escondía las pruebas y se escabullía. Aguardaba, observaba, aprendía. Hijo de un rey, mas nunca príncipe. Se hallaba intrigado por la niña con quien se había cruzado aquella tarde en el bosque. Por primera vez, no sintió hambre al pensar en una cría de humano, sino curiosidad. Actuaría según su naturaleza taimada, espiaría a la mocosa, descubriría qué era diferente en ella. Tenía que pensar cómo. Su atención se dirigió hacia los restos humanos que había sobre el suelo. Seguía hambriento, apenas había jugueteado un poco con el cuerpo y lo había dejado enfriar. Desde luego era comestible, pero ya no le apetecía tanto. Pero en lo que se fijaba especialmente era en la piel despellejada, con minuciosidad algo maniática. Tomó el rostro. La parte interior estaba cubierta por finas venas subcutáneas, azuladas y brillantes. Guiado por el instinto, puso aquel retazo de ser humano sobre su propia cara, como si fuera una macabra máscara. En otra época, algunos humanos llamaban a los miembros de la estirpe cambiapieles. El arte del disfraz no les era desconocido, y, aunque los orgullosos guerreros como su padre jamás se habrían rebajado a utilizarlo, estaba dentro de sus capacidades. Pero el rostro humano era demasiado pequeño. Junior se puso las manos a ambos lados de la cabeza y apretó. Con un crujido, los huesos empezaron a moverse, la carne se abrió y los tendones se apresuraron a reacoplarse. Era posible, pero tremendamente doloroso. Lanzó un indignado rugido de furia. Demasiado grande todavía. Tenía que lograrlo. Su anatomía tenía la capacidad de reconfigurarse a su antojo, pero era la primera vez. No sería sencillo. Se preparó de nuevo, cerró fuerte los ojos y reanudó la tarea. El aullido de dolor que resonó en el bosque no fue suficientemente fuerte para que lo captaran los sentidos conscientes de los humanos que vivían fuera, pero tenía cierta frecuencia que trastocaba el oído de los más pequeños,
Los bebés rompieron a llorar en sus cunas, los niños mojaron la cama y los adolescentes recuperaron cierto temor a la oscuridad que creían haber superado hace años. Si es capaz de hacerse eso a sí mismo, pensaban, ¿qué no nos hará a nosotros? Amaneció. Gracias a su agudo olfato y a que no había demasiados niños fuera de sus casas, Junior dio con su objetivo con bastante rapidez. La pequeña llevaba puesto el mismo viejo vestido rosa y sobre él un abrigo igual de desgastado. Botas de agua de aspecto pesado completaban el atuendo. Aunque desde luego no tenía espejo en el que mirarse, Junior se consideraba satisfecho con su disfraz. Pero era joven y no había trabajado con total pulcritud. En su frente, la piel prestada se arrugaba ligeramente, dejando al descubierto una fina franja descarnada, justo donde empezaba el cuero cabelludo, también ajeno. Los labios tampoco encajaban del todo bien y estaban torcidos y entreabiertos, dejando asomar la encía, sonrosada y reseca. Las enormes fauces desdentadas de bestia estaban apretadas, reconfiguradas y quebradas bajo ellos. Ni siquiera podía plantearse abrir la boca. Además estaba la manera de caminar, de algún modo parecida a la de un zombi de película de serie B. Pasos renqueantes e inseguros, articulaciones que parecían desencajadas, manos que pendían inertes como si su dueño no supiera qué hacer con ellas. Se había cubierto con toda la ropa que le había sido posible robar, incluida una sudadera con capucha y guantes de lana. Aunque era otoño y la temperatura no era excesivamente baja, Junior Cabeza Cruda, con su disfraz de Alan Blackwood, apareció en el parque infantil vestido como un crío preparado para disfrutar de las primeras nevadas del invierno. Había allí un par de columpios, pero Rebecca, la única cría en el lugar, no estaba interesada en ellos. Parecía muy atareada con la cámara fotográfica que tenía entre manos, enfocando hojas de unas malas hierbas que crecían en una esquina. La pequeña notó que había alguien más allí y se giró, descubriendo a Junior, asomando desde detrás de unos cubos de basura. Los dos se miraron detenidamente. Si grita, estaba pensando Junior, la mato. No era una idea pasional, sino lógica y fría. Pero no hubo necesidad. Rebecca solo sonrió. Puedes acercarte, si quieres. Tras meditarlo un rato más, Junior abandonó su inútil escondite y fue hasta ella. Creí que eras Alan otra vez y que ibas a atizarme, como siempre. Pero no, solo te le pareces. Hueles algo mal. Junior nunca lo había pensado. Supuso que ella tenía razón. Estaba intentando hacerle una foto a la mariquita, pero no lo consigo. Sale borroso. En Navidades pienso pedir a Santa Claus una cámara mejor. ¿Tú tienes cámara de fotos? La manera despreocupada que tenía de hablar era inquietante, amenazadora. Con mucho cuidado, Cabeza Cruda se acuclilló, incómodo dentro de los ropajes. No entendía el lenguaje humano, desde luego, pero creyó captar el mensaje. Cogió entre los dedos el insecto que atraía la atención de Rebecca, toda una hazaña dada la torpeza que sentía utilizando los guantes. Se lo llevó a la boca, lo introdujo entre aquellos labios blandos de cría humana y se lo tragó. ¿Por qué has hecho eso? Es bastante asqueroso. Eres un niño raro. Ambos volvieron a incorporarse. Ella no paraba de parlotear. Supongo que yo también soy rara, o eso dicen en el cole. Colecciono bichos, ¿sabes? Tengo 2 grillos, un saltamontes, gusanos de seda y caracoles. Quería cuidar de una araña que atrapé en un frasco, pero me daba un poquito de miedo, ¿sabes? ¿A qué colegio vas? Junior no sabía la respuesta, desde luego. Rebecca parecía esperar alguna reacción por su parte, así que inclinó la cabeza tratando de imitar un gesto que hacían a veces los humanos a los que espiaba. Yo voy al Santa Mónica. Allí todos me llaman culo vaso, porque dicen que mis gafas son gordas y redondas como el culo de un vaso, ¿ves? No me gusta que me llamen así, pero tampoco me importa demasiado.
tú tampoco debes ser muy guay si andas por ahí solo. Podríamos ser amigos. La niña miró la esfera del reloj que llevaba en la muñeca, un reloj barato e infantil, regalo de su cumpleaños, que para ella era todo un tesoro. Oh, es muy tarde. Mi abuela me reñirá otra vez. Ya me riñó ayer. Es buena, pero pega buenos azotes si se enfada, ¿sabes? Correteó hacia una pequeña mochila que había tirada al final de la rampa del tobogán y metió dentro la cámara de fotos digital. Después se giró hacia Junior de nuevo. Ven mañana a mi casa. Si vienes temprano, podremos jugar. A mi abuela le gustará. Siempre está diciendo que necesito tener amigos. Vivo en aquel edificio de allí, en el 3º C. Tengo algún juego de mesa sin estrenar que parece divertido. Cuando sonreía, se le arrugaba la nariz y los ojos le brillaban de manera particular. Hizo amago de salir corriendo, pero se detuvo una vez más. Ah, pero tú no me llames culovaso. Me llamo Rebeca. ¿Y cuál es tu nombre? No importa, mañana me lo dices. Adiós. Y eso fue todo. La niña se alejó. La piel rosada de sus rollizas piernas asomaba entre las botas y el vestido, pero Junior no tuvo deseos de correr detrás de ella, derribarla y arrancarle la carne a mordiscos. No, su deseo era diferente. Tenía que ver con la proximidad de Rebeca, su sonrisa y el calor que de pronto manaba de sus genitales. De nuevo de noche, mientras trazaba improbables planes en su madriguera, Junior recordaba una y otra vez la carne sonrosada de la pequeña, sus rizos rubicundos, los grandes ojos escondidos tras el grueso cristal, y notaba un cosquilleo en la entrepierna que se le antojaba agradable y novedoso. Orinó allí mismo, en un lado de su cubil, pero la sensación no desapareció, como si su miembro viril quisiera seguir vaciándose, pero no supiera cómo. Molesta, molesta cría, qué magia obraba sobre él. Nunca había sentido nada semejante. Volvería a encontrarse con ella, claro que sí. Tenía que entender, tenía que aprender. Durmió, pero sus sueños fueron inquietos. La carne tierna y cálida de Rebeca estaba a su alcance, y su hambre era más acuciante que nunca. Aunque sabía que no era lo que deseaba hacer, se abalanzó sobre ella y la destrozó. Lloraba porque pese al festín que se estaba dando, no lograba aplacar el hambre que latía en la hasta ahora ignorada parte de su anatomía, que eran los testículos. Por la mañana acudió al encuentro de la niña. Las palabras humanas parecían más comprensibles desde la tarde anterior y entendía que más pronto era ya. Aguardó durante horas frente a la madriguera de Rebeca, acechando desde un silencioso callejón. Sintió ganas de defecar. Desde que se puso la ropa, intuyó que no debía hacerlo sin antes bajarse los pantalones. Aprendía muy deprisa. Pasaron las horas y Junior, por lo habitual cauto hasta extremos insospechados, terminó por impacientarse. Se aseguró de que no hubiera humanos en la calle y llegó hasta la puerta. La empujó, tiró de ella, pero no obtuvo resultados. Frustrado, comenzó a golpearla. ¿Qué haces? Alzó la cabeza hacia la voz. Desde una ventana, Rebeca lo contemplaba. ¡Uy! Eres tú. Sí que has venido pronto. Estaba terminando de comer. Bajo enseguida. Confuso, Junior se sentó sobre el capó de un coche. Se acarició la entrepierna, intentando calmar a aquel nuevo amo que tanto exigía de él. No sabía lo que quería, pero intuía que quizás pronto podría dárselo. En cuanto Rebeca salió, comenzó a hablar. La abuela dice que a ver con quién voy. Pensaba enseñarte mis bichos, pero mejor no. Creo que mejor no te subo a casa. Hueles raro. A mi abuela no le gustaría. Ven, vamos a pasear. Sin previo aviso, tomó la mano de Junior. Este estuvo a punto de apartarse bruscamente, alarmado, pero terminó por intuir que no pretendía hacerle daño, que era una especie de muestra de afecto, algo nuevo para él.
Dejó que lo agarrara y pasearon juntos. Sentía, a través de los guantes, que el contacto con aquella piel cálida, tan tremendamente suave y viva, hacía hervir sus emociones. Por un lado, deseaba arrancar su brazo de un tirón, beber la sangre que chorreaba y luego devorar la carne, partir el hueso y sorber el tuétano. Por otra, simplemente anhelaba que el contacto se prolongara indefinidamente, que el agradable roce siguiera acariciando todo su cuerpo, y aquella niña le enseñara sensaciones que nunca había llegado a experimentar. Se sentía tan emocionado que se le había olvidado. Se detuvo, aunque sin soltar a su compañera, y mirándola a los ojos, dijo: Junior. Lo había ensayado en el bosque. No podía abrir la boca dentro de su pútrida máscara, así que fue poco más que un silbido áspero y gutural. Pero hablar era otra de las novedades de aquellos días. ¿Junior? ¿Qué es? ¿Tu nombre? Él asintió, entusiasmado. Se había hecho entender, estaba satisfecho con el resultado. Es un nombre bonito, Junior. Cabeza Cruda se sintió orgulloso, triunfante, y la frustración desaparecía, a pesar de seguir ignorando las razones de su felicidad. Tarde o temprano, aquel mismo día, tomaría una decisión, pero de momento quería simplemente disfrutar del momento, dejar de preocuparse. El paseo lo llevó hasta el Parque Cook, no lejos de donde los restos de Ted Smith, los huesos recientes y la carne dura que habían desechado los saciados perros salvajes se pudrían. Ven, te llevaré a mi sitio secreto. Acompáñame. Caminaron entre los árboles durante media hora. El corazón de Junior latía deprisa. Ahora que estaban solos en su territorio, la herencia de la estirpe, avergonzada por el comportamiento al que se había rebajado aquellas últimas horas, clamaba venganza, exigía una compensación. Y él deseaba poder complacer esos instintos asesinos, pero rogaba paciencia. Solo un poco más. Solo dadme algo más de tiempo para comprender y luego acabaré con ella. Me guste o no, lo juro. Llegaron hasta un edificio de hormigón, pequeño, con no más de 5 metros cuadrados de planta. Estaba rodeado por una alambrada muy oxidada, vetusta, con un agujero que ambos atravesaron cómodamente. La puerta metálica tenía un letrero amarillo que mostraba un burdo rayo impactando a un monigote que representaba a un ser humano. El candado que la cerraba parecía, por su brillo, bastante nuevo. La niña sacó una pequeña llave y lo abrió. Me costó 1 libra solo, ¿sabes? Es mi sitio secreto. Tenía que cerrarlo. La instalación estaba abandonada, claramente. Las paredes estaban cubiertas casi en su totalidad por armarios de metal, sobre los que Rebecca había pegado con cinta adhesiva varias fotografías. Había paisajes, mascotas, plantas, columpios, aves, juguetes, mobiliario urbano. La niña capturaba todo lo que era susceptible de ser fotografiado. Las saco con la impresora que tengo en casa. Mi abuela no me deja colgarlas en las paredes de mi cuarto, así que las traigo aquí. En internet hay concursos de fotografía, ¿sabes? Algún día me presentaré a uno y ganaré dinero para irme de viaje. Quisiera conocer España y Francia. Hay cosas bonitas allí. Las fotografiaré y ganaré más concursos. No perdía el tiempo. Mientras hablaba, sacó de la mochila un trípode que dejó sobre una vieja mesa de plástico. Mientras tanto, Junior exploraba con la mirada aquella segunda guarida. La esencia de Rebecca lo impregnaba todo. Sospechaba que para ella era mucho más importante que la vivienda que compartía con su abuela, mucho más personal. Había suciedad, hojas muertas, polvo y telarañas. Además, se notaba el hedor particular de la descomposición. Una rata se pudría lentamente en una esquina. Quiero quitarla de ahí, pero me da demasiado asco tocarla, ¿sabes? Algún día limpiaré esto. Mira, ahora te voy a explicar. He notado que eres un poco cortito, pero no me importa. Verás, colocaré la cámara sobre el trípode y pondré el disparador en automático. ¿Entiendes? Junior no entendía nada. Responder no habría resultado sencillo, pero se abstuvo.
Prestó atención. Así la cámara nos hará una foto a los dos. Una foto de un beso. La niña parecía algo nerviosa. El miembro viril de Junior se exaltó ante la perspectiva. Cabeza Cruda seguía sin entender. Sospechaba que su pene sabía algo que él ignoraba. Ponte aquí. Junior se dejó colocar frente a la cámara. Se quedó todo lo tieso que pudo. Rebeca pulsó algún botón y una lucecita se encendió en el aparato y comenzó a parpadear, cada vez más rápido. El momento estaba a punto de llegar, lo sentía. La niña se acercó lentamente. Prepárate. Eso sí, cierra los ojos. Me da vergüenza. Junior obedeció. Era algo más alto que ella, así que se agachó. Cerró fuerte los ojos mientras la cámara seguía parpadeando como loca. Se preparó, esperando sentir el contacto húmedo de los labios de la dulce Rebeca sobre la piel humana prestada. Lo que sintió, sin embargo, fue un intenso dolor. Abrió los ojos justo cuando el flash se disparó, cegándolo. Por instinto apartó a la niña de su lado, derribándola de un manotazo. ¡Uy! Formas extrañas y brillantes parpadeaban ante los globos oculares de Junior Cabeza Cruda. Asustado y furioso, se arrancó las ropas y se llevó la mano a la herida, en su cuello. El corte era profundo, sangraba abundantemente. Aulló de dolor. Vaya, pero fíjate. Su visión se fue aclarando. Poco a poco pudo diferenciar a Rebeca frente a él. Sostenía un largo cuchillo de cocina, con la hoja empapada de sangre, de la sangre de Junior. No. ¿Qué hago? Me lo voy a perder. La niña soltó el cuchillo, que repiqueteó sobre el suelo de cemento, y sacó la cámara del trípode. Cuando la tuvo en sus manos, la disparó contra la bestia herida, una vez, otra. Junior gruñó de rabia. Deseaba abalanzarse sobre ella, abrirla en canal, sacarle los ojos de sus cuencas, partirle los huesos de las piernas. Pero se sentía débil. Se apoyó contra uno de los armarios, intentando alejarse de los letales fogonazos que salían de la cámara una vez y otra. La niña y su infernal artefacto bloqueaban la vía de escape. Había otra puerta aparte de la que daba al exterior. Llegó hasta ella y giró el picaporte, buscando otra salida. Se abrió hacia adentro. Junior cayó vencido sobre el suelo de la otra habitación. Aterrizó sobre blando. Cuerpos. La segunda sala estaba alfombrada por cuerpos de niño. Contó 4, en diferentes estados de descomposición, todos mutilados. La cabeza del que tenía debajo estaba cubierta por una bolsa de plástico y el contorno del rostro se apreciaba claramente, una mueca de espanto y sorpresa. Las moscas zumbaban, volando perezosamente, hinchadas por el maravilloso festín que se estaban dando. Una de las más osadas pasó cerca de los oídos del invitado más reciente, olisqueando el nuevo manjar que estaban a punto de servirle. En las paredes también había fotos, pero estas eran de sangre, de horror, de carnicerías. Fotos de aquellos críos, mientras morían desangrados o asfixiados, tomadas desde diferentes ángulos, amorosa y artísticamente. Vaya, Junior, eres increíble. Su torturadora lo había seguido, desde luego. Sin soltar la cámara, parecía entusiasmada. Desde que te conocí, sabía que tú serías un amigo especial, ¿sabes? Distinto al resto. Y fíjate, ¿qué le pasa a tu cara? Por supuesto, el rostro de Alan Blackwood se estaba desprendiendo. La deforme cabeza de Junior estaba al descubierto, desnuda su monstruosidad, expuestos sus ojos maliciosos y sus fauces asesinas. El objetivo y el flash de Rebeca se cebaban con él. De las desapariciones ocurridas en la hasta hacía poco pacífica comunidad, Junior solo era responsable en parte. La dulce Rebeca se había ocupado del resto con su cuchillo, con unas tijeras, con un pesado martillo. Una vez más, el monstruo había sido derrotado por un ser humano. Junior comprendió que era mejor así.
Él y su padre no tenían cabida en el mundo moderno. Eran criaturas desfasadas, etiquetadas para la extinción, sin posibilidades de sobrevivir. El ser humano era el nuevo dueño y señor en todos los aspectos. También, como acababa de ser demostrado, en las artes del terror y la matanza. Lo que había sentido por Rebeca, comprendió al final, era atracción. Y estaba claro el porqué. Eran almas gemelas, ambos solitarios, ambos incomprendidos, ambos rechazados, ambos asesinos. Se giró sobre su lecho de cadáveres y quedó boca arriba, casi completamente desnudo. Rebeca seguía fotografiando mientras agonizaba, fascinada. De vez en cuando, su rostro asomaba tras la cámara y lanzaba profesionales miradas para buscar el mejor ángulo, y después reanudaba su trabajo. Junior la amaba y deseaba más que nunca, y ahora, aun sin llegar a tocarla, sintió que era suya. El monstruo adolescente sintió su primera erección, y por fin, en la pausa entre dos flashes, mientras exhalaba su último aliento, que fue el más placentero de su vida, quedó libre de su esperma y su pesar. Han intervenido en este audiolibro Corman como el narrador y Olga Paraíso como Rebeca. Si necesitas mi voz para tu negocio, estaré encantado de ayudarte. Escríbeme a info@locucioneshablandoclaro.com o visita mi página web www.locucioneshablandoclaro.com. Gracias por la escucha y nunca dejes de soñar.